Hola, buenos días compañeros. No sé si se logra ver la presentación. Doctor, ¿se logra ver la presentación? Sí, se ve. Va, gracias. Va, dale viejo, dale. Dale, comienza en honor al tiempo. Bueno, tengan muy buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 7 y nos ha tocado el tema esclerodermia y fibromialgia. Los integrantes de nuestro grupo o de los trío es Alexander Stanley, Luis Fernando y su servidor. Vamos a iniciar en este momento con la siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, como les dije, vamos a empezar hablando de la esclerosis sistémica, llamada también esclerodermia. Siguiente. Bueno, la esclerosis sistémica es un trastorno del tejido conjuntivo por común que se caracteriza por afectación de múltiples órganos y aparatos. Se dan unas manifestaciones clínicas heterogéneas, evolución crónica y a menudo progresiva. Y también hay una discapacidad y mortalidad notables. Múltiples genes contribuyen a la susceptibilidad a presentar la enfermedad. Esto también es posible que las exposiciones ambientales sean importantes en la etiología de la enfermedad. Las primeras etapas del trastorno se caracterizan por notables signos inflamatorios. Con el paso del tiempo o a menudo ha transcurrido el tiempo, en el cuadro clínico predominan las alteraciones funcionales y estructurales en múltiples lechos vasculares y disfunción progresiva de órganos y vísceras por la fibrosis. Siguiente. Siguiente. Bueno, pues acá vemos en esta diapositiva que el signo definitorio de la esclerosis sistémica es el engrosamiento de la piel, que vemos que la esclerodermia. Bueno, aquí vemos unas manos y lo podemos ver en varias partes del cuerpo también, como es bien característica esta patología. Vemos sus manos y su piel como escleros, significa como duro en la piel, y la piel dura o como esta imagen lo muestra, ustedes lo pueden ver allí. Vemos unas manos, ya vamos a ver otras imágenes donde son en otras partes del cuerpo y se ve bien característica esta enfermedad de la esclerodermia o esclerosis sistémica. Siguiente. Siguiente. Bueno, pues aquí podemos notar un cuadro que está en el libro de Harrison. Es el cuadro, presenta los subgrupos de la esclerosis sistémica, que hay una comparación entre los signos de la esclerosis sistémica cutánea limitada y la forma cutánea difusa. Entre ellos podemos tener los signos característicos, la esclerosis cutánea limitada y la difusa. Entre ellas la afectación de la piel. La limitada es un comienzo gradual, el cuadro circunscrito a los dedos de la mano, son del tejido distal, a los dedos, cara, y esto tiene una evolución lenta.
en la cutánea difusa, ese comienzo ya es diferente, es de una forma rápida, tiene una forma difusa que afecta dedos de mano, extremidades, cara, tronco y una evolución también rápida. También se da otro signo característico, el fenómeno de Raynaud. En la esclerosis sistémica cutánea limitada surge surge mucho antes de la afección de la piel. A veces, periodos de años, puede acompañarse de isquemia muy grave en dedos de mano. En la cutánea difusa, el comienzo coincide con la afectación de la piel. Esta va a ser menos frecuente en la isquemia muy grave. También podemos ver aquí otro signo característico que es el aparato musculoesquelético, también la neumopatía intersticial, la hipertensión arterial pulmonar, la crisis renal de la esclerodermia, la calcinosis cutis y autoanticuerpos característicos. Entre ellos, para mencionar, por ejemplo, el aparato musculoesquelético en la cutánea limitada, vamos a ver que hay artralgias leves. En cambio, en la cutánea difusa vamos a ver artralgias graves, síndrome del túnel carpiano roces tendinosos. Y también para otro ejemplo es la crisis renal de la esclerodermia en la cutánea limitada. Va a ser muy rara, pero en la cutánea difusa aparece hasta en 15% de los enfermos, por lo común de comienzo temprano. Esto es menos de 4 años a partir del comienzo de la enfermedad. Siguiente. Hablando de un poco de la epidemiología, vamos a ver que la esclerosis sistémica es una enfermedad esporádica adquirida. Esta tiene una distribución a un nivel mundial y va a afectar a todas las razas, sin distinción de raza, distinción de país, sin distinción de lugares. Pero se ha calculado que en Estados Unidos su incidencia es de 9 a 19 casos por millón de personas por año. Hay un estudio, o el único estudio de tipo comunitario de la enfermedad, señaló una prevalencia de 286 casos por millón de personas. En Estados Unidos se ha calculado unos 100,000 casos, aunque esa cifra pudiera ser mucho más grande. Se incluyen los pacientes que no cumplen con los criterios de clasificación estrictos. Algo más que podemos mencionar, que es al igual que en otros trastornos del tejido conjuntivo, se advierte un predominio importante de síndrome de esclerosis sistémica en mujeres, una relación de 4.6 por 1, que es más notable en los años de procreación y que disminuye después de la menopausia en las mujeres. La enfermedad puede aparecer en cualquier edad, también en cualquier raza y también en cualquier edad. Pero hay un lapso máximo de que puede comenzar esta enfermedad de las formas cutáneas limitadas y también las difusas, que lo vimos en el cuadro anterior. Y esta es de 30 a 50 años. Ese es el lapso máximo de comienzo. La incidencia es mayor en personas de raza negra, aunque ya lo habíamos dicho, no tiene como distinción racial, pero podemos decir que hay un mayor número en las personas de raza negra, los caucásicos, y la enfermedad puede aparecer desde edad más temprana que lo que dijimos, que era de 30 a 50 años. Siguiente. Hablando un poco de las consideraciones genéticas, podemos ver que en términos generales la esclerosis sistémica tiene una posibilidad de transmisión hereditaria relativamente baja. Y los vínculos genéticos identificados hasta la fecha aportan solo una contribución mínima a la susceptibilidad de que aparezca el trastorno. En esto podemos mencionar que también las tasas de concordancia de esclerosis sistémica
son bajas. Esto es un 4.7% en gemelos monocigotos, aunque es mucho mayor la concordancia en cuanto a la positividad de anticuerpos antinucleares. Por otra parte, un dato que demuestra la contribución genética a la susceptibilidad de padecer el trastorno es la observación de que el 1.6% de las personas con esclerosis sistémica tiene un pariente de primer grado con la enfermedad, con esclerosis sistémica. Una tasa de prevalencia extraordinariamente mayor que la observada en la población en general. Siguiente. Viendo otro punto, vamos a ver los factores de riesgo ambiental y laborales. En esto, podemos decir que dado que las contribuciones genéticas relativamente moderadas a la susceptibilidad de presentar la esclerosis sistémica, va a ser que probable que haya factores ambientales importantes en su patogenia, como microorganismos infecciosos, microbiota intestinal y exposiciones de tipo laboral, alimentaria y farmacológica. Podemos decir que las personas con esclerosis sistémica presentan signos de infección crónica de tejido lesional con el virus de Epstein-Barr. También muestra un incremento de la cantidad de anticuerpos contra el citomegalovirus humano y podemos como contar que en España en la década de 1980 se produjo una epidemia de un síndrome nuevo que tenía una característica que sugerían todos que era la esclerosis sistémica. Ese brote denominado síndrome del aceite tóxico se atribuyó a aceites contaminados de colza que se utilizaban para cocinar. Una década después, la siguiente década, se produjo otro brote epidémico que se denominó síndrome de eosinofilia mialgia. Y sí atribuyó al consumo de complementos alimentarios que contenían L-triptófano. Esto podemos ver que si bien los dos síndromes nuevos tóxicos epidémicos se caracterizaban por cambios crónicos similares a los de la esclerodermia y afectación variable de vísceras y órganos, se acompañaban de signos clínicos, patológicos y de estudios de laboratorio que los diferenciaron de la esclerosis sistémica. Siguiente. Viendo otro punto es la patogenia de la esclerosis sistémica, podemos ver algo que son hay 3 procesos fisiopatológicos cardinales. Siguientes son el punto de origen de las manifestaciones clínicas proteiformes de la esclerosis sistémica. Número 1, tenemos a la microangiopatía difusa, la inflamación y autoinmunidad, y la fibrosis, como número 3, fibrosis visceral y vascular en múltiples órganos. Estas manifestaciones tempranas son la autoinmunidad y la alteración de la reactividad vascular. Siguiente. Bueno, en esta vemos uno de los tres procesos que mencionamos fisiopatológicos cardinales. Está la microangiopatía. Esta afectación de vasos de fino calibre en esclerosis sistémica abarca múltiples lechos vasculares y tiene importantes secuelas clínicas. Entre ellos está como el fenómeno de Raynaud, las úlceras digitales por isquemia, la crisis renal de la esclerodermia y PAH. El fenómeno de Raynaud, manifestación incipiente de la enfermedad, se caracteriza por una alteración de la respuesta del flujo sanguíneo del frío como estímulo. Esta dicha anomalía funcional, que es reversible al inicio, se acompaña
de alteraciones en los sistemas nerviosos autonómico y periférico, que incluye menor producción de péptido vinculado con el gen de calcitonina, proveniente de nervios aferentes sensitivos, y una sensibilidad máxima de los receptores alfa 2 adrenérgicos en células del músculo liso de los vasos. Y podemos notar allí en esa imagen una representación del fenómeno de Raynaud, y que tiene como tres características o tres como estadios, y podemos notar en esa imagen que dice que los dedos se vuelven blancos debido a la falta de circulación sanguínea, luego se vuelven azules a medida que se dilatan los vasos sanguíneos para mantener la sangre en los tejidos, y al final o finalmente rojos a medida que la circulación se va restableciendo. Podemos hablar un poco más y decir que el trastorno vasculopático afecta capilares, arteriolas e incluso vasos de gran calibre de muchos órganos, con lo cual disminuye el flujo sanguíneo y surge isquemia ística. La oclusión progresiva del diámetro interior causada por hipertrofia en la íntima y la capa media, en combinación con daño persistente de células endoteliales y fibrosis de la capa adventicia, establece un círculo vicioso que culmina en la ausencia importante de vasos sanguíneos en etapas finales de la enfermedad. Siguiente. Siguiente. Vamos a hablar también un poco de la disregulación inmunitaria. En esta vamos a mencionar la inmunidad celular, y en esta inmunidad celular podemos decir que las observaciones siguientes destacan la naturaleza autoinmunitaria de la esclerosis sistémica, presencia de anticuerpos circulantes, agrupamiento familiar de la enfermedad con otros trastornos antiinmunitarios, detención de células inmunitarias que incluyen linfocitos T, con receptores antigénicos, oligoclonales en órganos efectores, mayores niveles circulantes y secreción espontánea de citocinas y quimiosinas inflamatorias como interleucinas, entre ellas la interleucina 1, la 4, la 10, la 17, la 33, la CCL2 y la CXCL4, procedentes de mononucleares sanguíneos, y el vínculo con variantes en genes que intervienen funcionalmente en respuestas inmunitarias. Hay unos estudios genéticos en esclerosis sistémica que revelan relaciones fuertes y consistentes con los alelos de locus de histocompatibilidad, y también con genes no vinculados con HLA, que codifican mediadores de la respuesta inmunitaria innatas y de adaptación. En la esclerosis sistémica temprana, en la piel, los pulmones y otros órganos afectados antes de que surjan la fibrosis o el daño vascular, se identifican infiltrados de células inflamatorias mononucleares que están compuestos por linfocitos T, monocitos macrófagos y células dendríticas, todas activadas. También podemos decir que se identifican con frecuencias células dendríticas y linfocitos T en gran cercanía, o fibroblastos y miofibroblastos activados. Los linfocitos T que infiltran tejido expresan marcadores de activación de CD45 y HLA-DR, y presentan restricción de los marcadores de activación y presentan restricción de los signos de receptores de linfocitos T
que denotan expansión oligoclonal en respuesta a algún antígeno desconocido. Siguiente. Vamos a hablar de la fibrosis y vemos cómo esa imagen que tenemos en la pantalla, vemos cómo las manos, la estructura o cómo se nota esas manos, donde ya hay una fibrosis de esta esclerosis sistémica. Y hablando de la fibrosis que afecta a múltiples órganos, también signo característico de esclerosis sistémica se define por la sustitución progresiva de la arquitectura hística normal por tejido conjuntivo acelular rígido y denso. Y vemos aquí que de manera característica la fibrosis aparece después de la inflamación, la autoinmunidad y el daño microvascular, y al parecer es consecuencia de tales factores. Los fibroblastos son células mesenquimatosas cuya función es conservar la integridad funcional y estructural del tejido conjuntivo. Una vez que ellos son activados por la TGF-beta y otros estímulos extracelulares, van a proliferar, van a migrar y van a secretar colágenos, factores de crecimiento, quimiosinas y citocinas, y se va a dar una transdiferenciación hasta la forma de miofibroblastos contráctiles. En circunstancias normales, tales respuestas fibróticas constituyen la remodelación fisiológica que se resuelve en forma espontánea, necesaria para la reparación y regeneración de tejidos. Cuando estas respuestas se tornan sostenidas y amplificadas, surge fibrosis patológica. Siguiente. Hablando un poco de la patología, podemos decir que el signo patológico característico de la esclerosis sistémica es la combinación de la desaparición amplia de capilares y la microangiopatía obliterante, junto con fibrosis de la piel y los órganos internos. En la enfermedad incipiente se detectan en múltiples órganos infiltrados de células inflamatorias perivasculares, integradas por linfocitos T, monocitos, macrófagos, plasmacitos, mastocitos y Por casualidad ocasionalmente... traes algunas imágenes, porque es mucha literatura y no traes nada de imágenes, y yo veo que no traes nada pues, de imágenes, solo traes literatura escrita. Y lo estamos leer y leer y leer, pero créeme lo que hasta, para serte sincero, hasta yo ya me está dando sueño. Entonces traes imágenes, traes algunas Sí, láminas donde tengas la fisiopatología así de manera desglosada, cómo han traído tus compañeros o algo. ahorita, bueno, mi compañero trae otras imágenes allí y ya va a Sí o pasar él. no. Yo Pues sí, solamente, bueno, ajá, yo traigo unas, pero que van representando. porque si faltan nosotros dos, créeme lo que los compañeros, tanto como ellos y yo, estamos ya un poco con sueño. Seguí, pues. Bueno, vamos a ver la piel. Vamos a ver que hay una fibrosis que origina expansión dérmica y obliteración de los folículos pilosos, las glándulas ecrinas y otros apéndices. Esa acumulación de las fibras de colágeno es más notable en la dermis reticular, y el proceso fibrótico invade la capa adiposa vecina con atrapamiento de los adipocitos. Y vemos en esta imagen cómo la piel se ve, se nota, cuando hay una fibrosis por parte de esta enfermedad, la esclerosis sistémica. El engrosamiento progresivo de los tabiques alveolares origina... siguiente. Vamos a hablar un poco de los pulmones. Los pulmones, en la fase inicial del trastorno se observa infiltración irregular de las paredes alveolares por los linfocitos T, macrófagos y eosinófilos. Y vamos a ver que la fibrosis pulmonar se caracteriza por la expansión del intestino alveolar con una acumulación de colágeno y otras proteínas de matriz. Siguiente.
Y para hablar en otros órganos donde podemos encontrar o podemos ver la esclerosis sistémica, lo vamos a ver en el tubo digestivo y vamos a saber que en cualquier sitio de la boca hasta el recto se pueden identificar cambios patológicos. En el segmento inferior del esófago presenta atrofia importante en las capas musculares y las características lesiones vasculares. En general está indemne el músculo de fibra estriada en el tercio superior del esófago. Siguiente. También podemos verlo en los riñones y en los riñones podemos decir que en los riñones predominan las lesiones vasculares que afectan las arterias interlobulares y las arquias. Con la isquemia renal crónica, los glomérulos se contraen. Aquí se va a ver en la crisis renal de la esclerodermia aguda, se va a acompañar de la clásica patología microangiopática trombótica. Siguiente. También podemos ver que en el corazón vamos a tener una afectación también, se da a menudo la afectación del corazón con trastornos notables del miocardio y del pericardio. Estas las lesiones arteriolares características incluyen hipertrofia concéntrica de la íntima y angostamiento del diámetro interior, acompañado de necrosis con bandas de contracción que reflejan daño de isquemia, reperfusión y fibras del miocardio. Y vamos a ver que es frecuente la fibrosis del sistema de conducción, en particular del nudo sinoarticular, y que a pesar de la importancia de la isquemia en esclerosis sistémica, la frecuencia de coronariopatía aterosclerótica es similar a la de la población en general. Ahora vamos a continuar con lo que son las manifestaciones clínicas. Tenemos que tener presente muchas de ellas, las cuales menciona el libro de Harrison. Tenemos que mayormente está las afectaciones de la piel, como son la esclerodactilia, acrosteolisis, y entre otras que ya se las voy a mencionar más adelante, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que también está implicado el fenómeno de Raynaud, como mencionó el compañero. Este fenómeno de Raynaud se va a ver caracterizado por una afección que va a ser ya sea por cambios de temperatura, cambios emocionales, son fuertes espasmos vasculares. Más adelante aquí le traigo una imagen en la cual les voy a mostrar cómo se ve. Tenemos la afección del estómago, como el compañero mencionó anteriormente, de que se iba a ver afectado, ¿verdad? Ese se va a ver afectado en un 90%. Tenemos que también tener en cuenta, también que va a ser una de las características, la fibrosis pulmonar también, que va a estar conllevada junto con la hipertensión pulmonar, que más se lo voy a explicar brevemente, la afectación del corazón y la miopatía. Tenemos que tener en cuenta también de que el fenómeno de Raynaud, esa es la imagen que yo les mencionaba, que va a ser un cuadro inicial prácticamente, en la que vamos a observar los cambios de coloración. Son 3 fases que se muestran acá, en la fase 1, la fase 2 y la fase 3.
ya son progresivamente que se van siendo más afectados. Tenemos también la necrosis digital. Esto va a ser conllevado también por el fenómeno de Raynaud, perdón. Y también tenemos los signos cutáneos como la esclerodactilia que ya les había mencionado, que son acúmulos normal de tejido fibroso en los que los dedos de las manos pueden perder incluso la movilidad. Tenemos unos hallazgos radiológicos que es la acrosteólisis y la calcinosis que hemos encontrado por unos hallazgos radiológicos. La acrosteólisis es un síndrome osteolítico que se origina de forma genética y también que es poco frecuente. Y esto se va a ver más que todo en las falanges distales. La osteólisis es la destrucción del tejido óseo, como pueden ver acá, ¿verdad? Y la calcinosis es el acúmulo de calcio a nivel de los huesos. Tenemos también algunas de las complicaciones musculoesqueléticas, como el síndrome del túnel carpiano, que es una patología que se va a ver afectado en lo que es el nervio mediano. Tenemos que tener en cuenta que el nervio mediano viene desde el plexo nervioso, desde la C1 hasta la T1, menciona algunas literaturas, y aquí tenemos algunos de los síntomas y algunos ejercicios que recomiendan algunos de los fisioterapistas para que haya una movilidad y no tengan aquel dolor, ¿verdad? Porque se dice que es un dolor. Ahora vamos a tener la fibromialgia que va a continuar mi compañero Alexander. Alex. Ella acaba de escribir que está teniendo problemas, sigan ustedes. Veamos. Bueno, con la fibromialgia tenemos como la definición que es un síndrome caracterizado por la aparición de un dolor generalizado progresivo que puede ser de forma intensa, ¿verdad? En distintas partes del cuerpo. Tenemos que también puede identificar una lesión y la inflamación. Ahora tenemos la epidemiología. Es frecuente en todo el mundo. Son distinciones de grupos étnicos ni, ¿cómo se llama? Ni socioeconómicos, ¿verdad? Sin distinción de estos. Se va a ver un cierto porcentaje, el de un 2%, la edad de estas personas en las que se va a ver son de 30 a 60 años y su prevalencia puede aumentar con la edad, ¿verdad? Eso es de tenerlo muy en cuenta porque se va a ver afectado en las personas que también son de una tercera edad, se puede decir de esa manera. ¿Cómo se llama? La prevalencia aumenta, la frecuencia puede ser a veces en el sexo femenino, en un 90% de los casos, con proposición de 9, perdón, a 1 con el sexo masculino. O sea que esto tiene que, o sea, varía, ¿verdad? Ahora tenemos la etiología. Hay algunos estudios que no demuestran lo que son algunos de estos estudios, como no es tenemos, eso sí, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, como mencionaba anteriormente, que se va a ver en mujeres, el sexo va a ser más predominante en el sexo femenino. Tenemos que también tener en cuenta que algunos de los antecedentes familiares que yo mencionaba que era también parte genética. Ujú. El estrés emocional, sabemos que el estrés es uno de los desencadenantes principales para muchas de las enfermedades, no solamente esta. Vamos a continuar con lo que es perdón.
La fisiopatología, esto se desconoce, ya que el estudio son hechos que se han encontrado por factores y que pueden influir en la aparición de esta enfermedad. Los factores como son genéticos, anomalías del sistema nervioso central, como mencionamos acá, la hipersensibilidad de los nociceptores, que va a ser de esta manera afectado. No va a haber por decirlo así de una forma vaga, una conexión entre los receptores genéticamente, que se va a ver el gen afectado que mencionamos acá, gen COMT, y los genes relacionados con la serotonina y la sustancia P. Las consideraciones físico-sociales y estrés medioambiental. Tenemos que, como les mencionaba, ¿verdad? Que el estrés va a ser uno de los factores más predisponentes a muchas enfermedades, incluyendo a la fibromialgia. Algunas de las manifestaciones clínicas, hay que tener presente, aquí está, el dolor y la hipersensibilidad. Esto es un poco más frecuente, por decirlo de esta manera, y va a ser en ambos lados del cuerpo, de las extremidades, y lo que va a incluir el tronco y la cabeza. Tenemos que pueden causar una disminución funcional en lo que es en estas partes que se va a ver afectado. Esto hay que tener en cuenta, como les había mencionado, la edad del paciente, ¿verdad? Ajá. Ahora vamos con lo que es algunos de los puntos de dolor. Se muestran acá en la imagen. Están nombrados, perdón, numerados de la 1 a la 9. Se mencionan acá en los espacios transversos de la C5 a la C7, como mencionamos algunos. Ustedes los pueden ver. Algunos de los síntomas que tenemos en cuenta, que es fatiga, tumefacción y trastornos del sueño, perdón. También está vinculado con lo que es la ansiedad y la depresión en muchas de las personas. Los síntomas cognitivos, entre los síntomas tenemos la dificultad de la capacidad del enfoque, dificultad para concentrarse y la pérdida de la memoria a corto plazo. Las enfermedades asociadas tenemos que son del 2 al 5% con su frecuencia. También mencionaba que son enfermedades musculoesqueléticas, como también mencionaba en la otra enfermedad. Tenemos las consideraciones físico-sociales, que sirven durante algunos periodos de estrés. El deterioro funcional hay que valorarlo también de una manera principal, pues de cierta manera, y pueden causar una, ¿cómo se llama? Una menor función en las actividades que se realizan. Los estudios de laboratorio pueden ser o laboratorio o radiográficos, como se muestran en la lámina. Pueden ser por imágenes radiográficas que nosotros les mostramos en la presentación. Y la bibliografía, que es todo de Harrison. Y ahí están los capítulos y muchas gracias por su atención. ¿Cómo hace el diagnóstico de fibromialgia? El diagnóstico de fibromialgia. A través, vaya, ocupemos el